Bien, vamos a empezar. Vamos a ver si podemos. Bueno, vamos a saludar a toda la gente que ya está conectada. Ahí estamos. Tengo un poco el celular lento, pero. Invitado de hoy, saludar a la gente que ya está conectada. Vamos a invitar a Luis Ochoa y si Luis Torres me está escuchando, si me puede solicitar entrar. Hola Luis, ¿me escuchas? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí. Dame un Mm, segundo, yo tengo un problema siempre con los audífonos cuando me conecto al Instagram. Vamos a esperar a Luis también que pueda. Me estoy conectando con los audífonos para a ver si ahí estamos con los audífonos. Luis, mira, Luis Ochoa, tenemos a dos Luis hoy día, Luis Ochoa y Luis Torres. Vamos a esperar que si Luis Torres me manda solicitud porque yo en este momento lo estoy buscando y no me aparece acá en el Instagram para poder invitarlo. Así que vamos a esperar que él me pueda mandar la invitación y por mientras vamos a saludar a nuestro amigo eh, Luis Ochoa. Luis, ¿cómo estás? Me dijiste que estás súper bien. Tú estás de México en este momento, ¿no es cierto? Sí, así es, de Tijuana, Baja California. Ah, perfecto, súper, súper bien. Eh, Mira, hoy día mientras esperamos a que llegue Luis Torres, que recién me estaba escribiendo, así que debe estar por ahí, y yo estoy tratando de conectarme con mi audífono, vamos a estar hablando sobre un tema que yo considero, no sé si tú Luis lo consideras igual, es un tema bastante polémico, el tema de la Sí, esterilización. Sí, acá por lo menos en sí, así Chile es. es un tema que no está muy desarrollado. No sé si allá en México sucede lo mismo, yo creo que sí. Allá en México, ¿cómo es el tema de la esterilización, Luis? Pues es básicamente igual que en todas partes. Ah, la gente quiere, o sea, hace muchas campañas, participa en muchas campañas, gente que incluso que no es vegana y gente que incluso siendo vegana promueve campañas de esterilización. Y lo empiezan a promocionar como una solución al problema de perros y gatos callejeros, ¿no? Creo que es la misma historia en todos los países. No se va a la raíz del problema, se optan ir por esa solución. Exactamente, sí, sí tiene. Acá pasa absolutamente igual, es la misma dinámica. Se hacen campañas, incluso por gente como tú dices que es vegana eh, o dice ser vegana. Y claro, en el fondo creo que, creo que hay un tema que se suele confundir y, y agradezco que tú estés en este momento acá para poder hablar sobre el tema y poder enseñarle a la gente que en realidad la esterilización no sería la solución, ¿no es cierto?, al problema de fondo. Lamentablemente se plantea como una solución, pero en realidad eh, no es una solución en sí misma y acrecenta mucho más el problema. Ahora sí, acaba de ingresar Luis Torres. ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien, ¿ustedes tienen mucho que iniciaron? No, no, recién empezamos a hablar, así que Ah, ok, no hay problema. Yo estoy ok. con un tema de que no tengo retorno en mis audífonos, pero estoy escuchando el celular. Así que espero que se escuche bien mi señal. Bueno, Luis, bueno, tenemos a los dos Luis, Luis Ochoa y Luis Torres, ambos también de México. Y estábamos conversando ya un poco como yo le preguntaba a Luis Ochoa sobre cómo era el tema de la esterilización en México. Hemos también hablado, Luis Torres, con respecto a este tema y yo le comentaba a Luis que, claro, acá en Chile él pasa lo mismo. Y hay un tema interesante que me decía Luis Ochoa, que era el tema de cómo se vende, entre comillas, o cómo se da como una solución la esterilización. Y en realidad sabemos que no es una solución.
No sé qué No, o piensas tú, sea, Luis. sí, o sea, volvemos a caer o sea, por más que le demos vueltas por ejemplo, en hacer campañas, o sea, todo esto es un combo que viene a formarse junto con las campañas bienestaristas, las monotemáticas, las imágenes violentas, y el alimentar con animales a otros animales. Y este es otro punto más que desgraciadamente está a discusión en el sentido de que creo que se deja llevar mucho por la cuestión que ya se ha hablado en otras ocasiones del emotivismo o del subjetivismo más bien. Es decir, de guiarnos por lo que sentimos, lo que nos parece a nosotros de manera subjetiva, o sea, sin aplicar realmente la razón, y en base a eso creer que está bien, si nos hace sentir más cómodos a nosotros o nos evita un sufrimiento a nosotros primordialmente, y a partir de eso se toman posturas. Sí, volvemos a la misma cuestión, que el problema de fondo es que no hay un número suficiente de gente vegana para que varias de esas problemáticas vayan tomando un cauce de solución, aunque fuese progresivamente. Ese progreso tiene que ir de la mano necesariamente de un cambio en la mentalidad de la gente. O sea, si alguien es vegano, pues no va a adoptar ni a comprar un animal no humano para beneficiarse a sí mismo, o sea, para compañía, para terapia, para que la haga de guardián de su casa o cosas por el estilo. O sea, un vegano no haría eso, y un vegano tampoco abandonaría a un sujeto que ya al uno traerlos a la casa, ya uno está generando de hecho una dependencia. O sea, ahí también hay una cuestión, porque también es otra cosa que me gustaría abordar un poquito más adelante, pero lo voy a mencionar de pasado. O sea, los animales no humanos, aun y que sean domesticados, no son exactamente iguales que los pacientes morales humanos. O sea, hay algunas diferencias. Y obviamente, con mayor razón, los animales no humanos que no han sido domesticados. Pero aún y los animales no humanos domesticados no son exactamente lo mismo que un paciente moral humano en el sentido de buscar una autonomía. Y al traerlos con nosotros, desgraciadamente, cuando es necesario, o sea, yo considero, también adelantándome un poquito a lo ancho de la charla, que solamente se justifica cuando el sujeto, independientemente de la especie, no se pueda valer por sí mismo, o sea, no tenga ninguna posibilidad de sobrevivir por sus propios medios. No es porque padezca o no padezca sufrimiento, sino que pueda valerse por sus propios medios. Entonces, todo eso solamente alguien que ya ha asumido el veganismo puede entenderlo cabalmente. Por ahí hay una polémica de que a lo mejor hay no veganos que, que ya consideran personas a perros y gatos. Bueno, eso es polémico, y en caso de que eso suceda no es la generalidad, sino que yo considero que sería la excepción. Entonces, sí, la problemática sin duda alguna tendría una de sus respuestas sería la educación vegana. ¿Qué piensas tú, Luis Ochoa, con respecto a eso? ¿Quieres aportar algo? Sí, efectivamente, está muy raro que, o sea, optemos, o sea, decimos, la gente cuando, o sea, gente vegana que no ha investigado, no sabe sobre los principios abolicionistas o no, o lo sabe y no está de acuerdo con ellos, de, de fondo sí saben que o sea, el problema es que los demás animales no, no tienen los derechos fundamentales básicos, o sea, no son reconocidos socialmente, y pues haciéndoles preguntas se puede determinar que el sufrimiento no es el problema, o sea, eso creo que ya
de golpe cualquier persona que se considere vegana puede estar de acuerdo con eso, que el problema es la explotación, el uso, ¿no? Y que los demás animales se ven de otra forma distinta a los humanos. Pero cuando llega toda la ola o todo el combo, como decía Luis Torres, de ahora esterilización, bienestarismo, cerrar zoológicos, etcétera, etcétera, las campañas monotemáticas, ahí sí están de acuerdo, en parte pues por muchas razones, ¿no? Por como la falacia del todo suma, como que no, pues cualquier campaña, movimiento que intente ayudar a los demás animales, hay que apoyarlo, ¿no? Aunque analizándolo bien, no los está apoyando en general, ¿no? Como lo de las campañas monotemáticas. En este caso, pues la esterilización va dentro de ese mismo paquete de que, pues, hay mucha gente rescatista que no es vegana y mucha gente que es rescatista y se vuelve vegana, pero aún así sigue promoviendo las esterilizaciones porque lo ven como algo bueno para ellos. O sea, no dudo que sus intenciones sea que los quieren ayudar, pero al mismo tiempo no se han puesto a analizar de fondo y pues las razones hay muchas. Supongo que han tenido alguna experiencia similar cuando discuten de este tema con otras personas animalistas y haciendo la analogía al caso humano de esterilizar a una persona humana sin su consentimiento, ¿no? Y ahí salen pues varias excusas. La más reciente que yo he tenido ha sido, alguien me ha sacado el sensocentrismo, y ya no me lo había topado hasta entonces, que un gato o un perro no van a sufrir igual por la esterilización que un humano, y que por eso está bien, ¿no? O sea, eso es lo que me están dando a entender. Entonces está muy interesante las diferentes respuestas que dan para justificarse para tan siquiera un solo problema, como en este caso la esterilización. Sí. Y mira, es interesante también lo que ustedes dicen como de este paquete, de este combo, en donde vienen estas problemáticas dentro del discurso animalista, si se quiere, que es como este tema en particular, la esterilización, el alimento no vegano que le damos a nuestros animales que hemos tutelado, etcétera. Y creo importante poder darles no sé si darle un nombre, pero sí tenerlos en cuenta al momento de enfrentar la problemática. Y voy a ir a un constructo que ustedes mismos dijeron que en el fondo, y creo que el análisis que yo hago del movimiento actual es que se centra en la superficie del problema, y no vamos nunca al fondo. O sea, si sabemos que el problema es un tema de mentalidad, ¿no es cierto?, en donde nosotros no hemos sabido respetar, no hemos aprendido a respetar a los demás animales, es imposible que podamos hacerlo mediante más irrespeto, como es la irrupción o la imposición de la extracción de cierto órgano, en este caso la esterilización. Eh, Desde ese punto, me gustaría preguntarles cuál puede ser una solución a este problema en particular. Bueno, es que, como dijimos al principio, o sea, la solución viene siendo la educación, o sea, hacernos veganos, o sea, educar en el veganismo. Pero bueno, alguien de que esté viendo el video se podrá preguntar, bueno, ¿y qué tiene de malo hacer eso? Es que tenemos que reflexionar y traer a colación los argumentos lógicos y empíricos
que tiene la ética y que tiene en sí mismo la filosofía de los derechos animales. Es decir, cuáles son y por qué son esos derechos, los derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física, el bienestar mismo, a tener un hábitat, etcétera. ¿Por qué son esos los esenciales, digamos? Porque son lo que le permiten al individuo vivir para sí mismo, o sea, cumplir sus propias expectativas de vida, o sea, poder hasta donde le sea legítimamente permitido actuar sin un sometimiento, o sea, sin nada que le obstaculice. Pero, por ejemplo, en el caso específico de las esterilizaciones, pues es el derecho a la integridad física. Hay derechos, o más bien dicho, hay derechos que no son absolutos, es decir, puede haber una justificación moral para hacer una intervención sobre ese interés en específico, pero solamente habría muy pocas excepciones para ello. Por ejemplo, uno de los casos es la defensa propia, por ejemplo. Si alguien me está atacando, yo tengo derecho a defenderme, así sea vulnerando, por ejemplo, el interés en la integridad física, en el bienestar o incluso en su vida, de ser necesario, para defender la mía. Otro de los casos que pueden justificarse es cuando es para un bien para ese sujeto mismo, no para terceros. O sea, cuando es exclusivamente o focalizado en un bien para ese sujeto. O sea, no por una comodidad o porque otros se sientan mejor o tengan menos problemas terceros, repito, o que se sientan menos tristes o menos preocupados o terceros, sino por un bien de ese sujeto mismo, como es el caso de la salud. O sea, por ejemplo, cuando requerimos una cirugía o una intervención en nuestro organismo, se justifica modificar el organismo o intervenir en el organismo cuando es, por ejemplo, para, no sé, extirpar un tumor o algún extremo que se esté gangrenando y que tenga que amputar, porque si no, pues ya no habría integridad física que proteger, que respetar. Entonces, son ciertos casos muy específicos donde la única solución es esa, y es solamente por el bien de ese sujeto, no es porque nos facilite la vida a terceros, etcétera. Y en el caso de la esterilización no se cumplen estos requisitos. Por ahí puede buscar cualquiera en internet noticias, por ejemplo, en casos humanos donde se ha esterilizado de manera forzada, porque sabemos que una acción para que sea válida legítimamente tiene que ser por medio de un tutor que lo haga pensando exclusivamente en el bien de ese sujeto, o que el sujeto sea por sí mismo capaz de dar su consentimiento libre e informado. Bueno, uno puede encontrar en internet noticias donde, por ejemplo, a niñas y a mujeres con alguna discapacidad o con alguna cuestión cognitiva que no les permitiese ser agentes morales, por ejemplo, porque también otra vez volvemos al mismo discurso que tenemos con la gente que se asume no vegana. O sea, ¿qué discutimos con alguien que no es vegano normalmente? O sea, cuando le decimos que, por ejemplo, ¿por qué está mal usar huevos o por qué está mal tomar leche de animales no humanos? Pues nosotros, ellos nos apelan a que, bueno, ¿cómo nos va a dar su consentimiento? Pues claro que no nos va a dar su consentimiento, pero pues mientras eso no le traiga sufrimiento, etcétera, y
y salen estas cuestiones de libre pastoreo y gallinas felices, cuestiones por el estilo. Bueno, acá es algo similar, o sea, cuando alguien, uno tiene una discusión con alguien que es pro esterilizaciones indiscriminadas, o sea, porque tenemos que hacer esa diferenciación, o sea, no nos oponemos a cualquier esterilización o a cualquier intervención quirúrgica, sino específicamente a las indiscriminadas, o sea, que agarras y al sujeto adoptado o como sea que lo hayan conseguido, y lo primero que hacen a esterilizarlo, que para que no sufra y que para que no traiga más al mundo y que no sé qué. Bueno, no hay otra manera de prevenir eso. O sea, por ejemplo, en el caso de estas niñas y de estas mujeres que fueron esterilizadas de manera forzada, es decir, sin el consentimiento, obviamente, de ellas, porque no pueden darlo libre informado ni de un tutor, aunque en algunos casos sí fue de un tutor, pero no se está haciendo realmente por el bien de ellas. O sea, de hecho, en esas mismas notas que están escritas, supongo yo, por gente especista o por gente no vegana, ellos mismos apelan a los argumentos que nosotros, que estamos en contra de la esterilización de animales no humanos, utilizan. O sea, comienzan a decir, no, pues es que esto se realizó realmente para la comodidad de los tutores, para que ellos no estuvieran batallando en que pues algún adulto fuera a abusar de ellas y luego tuvieran embarazos no deseados, o desarrollaran, o sea, son puras justificaciones o excusas, mejor dicho, fundamentalmente orientados a que el tutor esté más cómodo, o sea, que el tutor no se tenga que preocupar por estar vigilando constantemente, por adecuar el lugar donde está para que ese sujeto no esté fuera de su vigilancia. Incluso pues puede adecuar cosas, o sea, no sé, se me ocurre, no sé, pañales o preservativos o alguna otra cosa, no adoptar según el sexo, o sea, pueden ser muchísimas otras opciones que no justifica, y de hecho, aunque no hubiera, o sea, no se justifica que mutilemos los cuerpos de los demás animales, porque ¿qué sucede, por ejemplo, cuando se habla desde el feminismo? No se dice no solamente desde el femenino, desde cualquier persona, no se dice que en nuestro cuerpo nadie debe de mandar más que nosotros mismos o solamente si es por nuestro propio bien, bajo nuestro consentimiento o el consentimiento de un tutor que vele precisamente por nuestro bien si nosotros no podemos darlo. Entonces, es básicamente por eso, porque ese derecho a la integridad física solamente se puede vulnerar pero no vulnerar en el sentido de destruir, o sea, de que ya no haya una integridad física que proteger, sino se puede intervenir, pero solamente por la integridad física misma, o sea, por conservarla, porque hay una enfermedad ahí que solamente la solución es la esterilización o alguna otra cuestión de salud que pudiera justificarlo, pero no simplemente, por ejemplo, la cuestión de que no haya más en el mundo sufriendo como ellos. O sea, eso nos justificaría, por ejemplo, a esterilizar a vagabundos, por ejemplo, o un vagabundo o vagabundos que fueran pacientes morales. O sea, si nos encontramos a vagabundos pacientes morales y que sean fértiles, pues o sea, casi nadie públicamente aceptaría que estuviera bien intervenir en ellos, porque pues ellos también van a sufrir calamidad, van a pasar hambre, va a haber gente que los vandalice, y si tienen hijos, pues esos hijos también van a sufrir porque sus padres no van a poderse hacer responsables de ellos, incluso peor que un animal no humano, porque el animal no humano sí tiene cierta tendencia a proteger a sus crías, y todavía tienen algunos rasgos de cuando no eran domésticos. Entonces, estamos teniendo un doble estándar. O sea, paradójicamente hay gente que se dice antiespecista y está promoviendo estas cosas, y creo que es una incongruencia. Sí, absolutamente. No sé qué piensas, Luis Ochoa, sobre eso. Sí, efectivamente. Cuando traemos como analogía al caso de los humanos, es precisamente eso, que la gente no
no estaría de acuerdo en esterilización indiscriminada, esterilización forzada en personas humanas, aun cuando tengan alguna, digamos, algún problema que sea, que se pueda considerar hereditario, por ejemplo, o sea, alguna discapacidad mental que se pudiera propagar a través de los genes, pues eh, nadie estaría de acuerdo en decir, sí, hay que esterilizar a esas personas para que no sufran los hijos que traigan al mundo no sufran y todo eso. O sea, ya de ahí sabemos que el sufrimiento no es una justificación para ir indiscriminadamente pues, digamos, a violar el derecho de la integridad física, ¿no? Como decía Luis Torres. Y algo que quería comentar también es que está difícil, incluso para gente que se quiere informar, gente vegana, está difícil llegar a este tema porque no es algo que se vea comúnmente, que ves tú alrededor, todo el mundo apoya las campañas de esterilización, incluso ves que gente que se considera vegana las está apoyando, e incluso los mismos veterinarios, o sea, los médicos de esos animales eh, que se podrían considerar los expertos pues en cuidado de los animales, te lo venden así básicamente, tienen sus panfletos ahí de todos los beneficios de por qué debes esterilizarlos, te están diciendo de que no, es que si no lo haces, les pueden ocurrir esto, esto y esto, pero ahí está, ahí caemos dentro de otra falacia no me acuerdo el nombre, pero básicamente es hacer algo por lo que pudiera pasar, La no, potencialidad. ajá, exactamente. Y si lo volvemos a traer esa misma justificación al caso humano, sería lo mismo que, te vamos a extirpar este órgano, aunque está sano, pero por si le vaya a salir un tumor, ¿no? O, por ejemplo, eh, a- extirpar por ejemplo, los senos de una mujer para que no les dé cáncer de mama en el futuro, porque les pudiera pasar. Ese es básico, son los mismos discursos que se están utilizando por parte de los expertos en veterinaria para justificar la esterilización indiscriminada. Y ahí es donde está difícil en la parte, al menos a mí se me complica ver dónde, como decía Luis Torres, está bien mientras sea justificado médicamente, pero es digamos, esta gente que puede justificarlo al mismo tiempo, te trae su lista, entonces es importante distinguirlo, ¿no? O sea, ahí es donde se pone complicado el asunto. Sí, y básicamente queda también mucho el criterio del veterinario y si este puede tener algún tipo de sesgo al momento de tomar esta determinación. Por eso es tan importante también, como dicen ustedes, tener la evidencia al momento de hacer este tipo de intervenciones. Mira, tenemos un comentario desde nuestro chat. Saludar a toda la gente que ya nos está eh, viendo desde sus hogares o donde sea. Y mira, nos escribe nuestro amigo Antonio Danquín y él nos dice, muchos activistas repiten como un dogma que la esterilización es la medida más eficiente y ética. Claramente esas miradas no tienen claro el enfoque de derechos. Exactamente. No, yo creo que claro, como ustedes dicen, también es necesario poder hacer poder mostrarle a los demás que en realidad la esterilización no se enfoca
en lo que realmente nosotros nos debemos de enfocar, que son los derechos, el respeto a la dignidad de los demás animales. Y, y también a mí me da, personalmente, me da como activista me he dado cuenta que el tema del sufrimiento es un tema que también es un tema patente en el cual lamentablemente, claro, se toma como un criterio, pero no es que sea un criterio en este caso para poder, no sabré cómo decirlo, si ustedes me pueden ayudar ahí, pero en el fondo el criterio en este caso sería el respeto al valor inherente de los demás animales. Sí, o sea, lo que pasa es que hay una confusión también. Se cree que tenemos el deber de ayudar. O sea, una cosa es algo incidentalmente puede ser una ayuda y que sea un deber. Por ejemplo, tenemos el deber, y es irónico porque algunas cosas que sí son deber no las consideramos deber y lo que no es deber lo consideramos deber. O sea, está ahí contrapunteado. Por ejemplo, tenemos el deber de activar. Ese deber de hacer activismo se deriva del deber que tenemos de oponernos a la injusticia. O sea, tenemos un deber de alguna manera rechazar la injusticia, ya sea obviamente no participando, pero también expresando que no estamos de acuerdo, etcétera. De ahí se deriva ese deber de educar a los demás, de hacer activismo para que los demás asuman la ética, porque la ética se basa en principios y los principios son universales, o sea, como son pensamientos correctos y verdaderos, son de orden universal, entonces todos aquellos que sean agentes morales tienen el derecho, o sea, merecen saberlo, merecen conocerlo, reflexionar sobre ello, y nosotros, los otros agentes morales, tenemos también el deber de hacérselos llegar, o sea, por eso les digo que se puede interpretar como una ayuda, pero no es tal cual una ayuda a alguien en específico, sino que es nuestro deber de oponernos a la injusticia. Dentro de los deberes que tenemos, uno de ellos es el de no explotar a nadie. Bueno, en general es no cosificar. O sea, creo que ya lo he mencionado en otros espacios, de aquí mismo de Diálogo Animal, pero creo que en YouTube. O sea, se puede cosificar de diversas maneras a alguien. Una de ellas es explotándolo, y explotar, ¿qué es? O sea, es hacer del otro un mero instrumento o una mera herramienta o un medio para mis fines. O sea, que yo utilice al otro, que por medio de ese otro yo alcance un fin. Tenemos la obligación moral de no hacer eso, o sea, de no utilizar a los demás como si no tuvieran voluntad, o sea, como meramente para nuestros fines, sean cuales sean esos fines. Ese es un derecho absoluto que tenemos todas las personas, no ser cosificados, ya sea de manera de la explotación animal o de cualquier otra forma. ¿Cómo puede ser otra forma? Pues, por ejemplo, no sé, que alguien, como en el caso del tranvía, que alguien decida dirigir el tranvía hacia donde estamos nosotros, no importándole nuestra vida. O sea, a propósito. Tiene que ahí haber una intencionalidad de que lo haga a propósito. No estamos siendo el medio porque se salvaron los otros, pero el mero hecho que no haya hecho nada por evitar, por ejemplo, no sé, alguien que vaya manejando y está un perro enfrente y pudiendo frenar o cambiar de dirección no lo hace, sino que adrede lo atropella, pues no está utilizándolo como un medio para sus fines, pero lo está cosificando, o sea, porque no le está interesando su vida. Pero aquí puntualmente estamos hablando de el veganismo se centra en la cuestión de la explotación. Entonces, el ayudar a otros es una cuestión que debe salir de la voluntad, o sea, no hay un principio rector que nos diga debes de ser una herramienta para que los demás, para satisfacer los deberes, las necesidades o intereses de los demás. Eso sería autocosificarnos, o sea, sería nosotros no respetarnos incluso a nosotros mismos, como si nosotros existiésemos para los demás. O sea, ese sería un altruismo utilitarista donde nuestros intereses pasan a segundo plano y sobreponemos a los de los demás. Entonces, no es así, o sea, la ayuda debe de salir voluntad, o sea, de que nosotros
no que lo percibamos como un deber, sino que haya sido algo cultivado, algo que nosotros, ya por eso se habla de éticas como una virtud, como una ética de máximos, pero para llegar a la ética de máximos que se refiere a eso, a la cuestión de la solidaridad y de la felicidad y todo eso, debemos de partir por la justicia, o sea, primero por ser justos entre nosotros. Entonces, tiene ponderación el no explotar a los demás. Entonces la gente está confundiéndose, o sea, no es un deber que nosotros andemos rescatando animales, ni se trata de eso el veganismo. Así como no somos inmorales, porque si vimos a alguien que está pidiendo limón aquí en la esquina, ya fuimos inmorales y no nos lo trajimos a la casa. O sea, no funciona así la ética. Pero lo que sí tendría, por ejemplo, en ese caso específico, yo sí tendría la obligación de no explotar a ese sujeto. O sea, de no convertirlo en mi esclavo, de no explotarlo. Esa sí sería mi obligación. Y en el caso de la esterilización, sí se está utilizando el cuerpo de los animales para un fin que nosotros, si nos sinceramos, es para una comodidad nuestra y para una tranquilidad nuestra. Así de que, bueno, ya así esterilizados, incluso algunos lo mencionan así tal cual, bueno, ya sé que, ya percibo, ya en mi mente está de que va a reducirse el sufrimiento en las calles, ya si no me voy a tener que preocupar si se escapa, pues ya no va a tener más descendientes que vengan a sufrir al mundo. Bueno, y si se escapa así esterilizada, entonces también ya no importa, o no sé, o sea, ahí no sé qué cabría que nos dijeran ellos, pero, o sea, vemos que es muy evidente que no es estrictamente por el bien del sujeto, sino por una cuestión externa. Por eso es una explotación y por eso no es congruente con el veganismo. Sí, sí, exactamente. No sé si querías aportar algo, Luis Ochoa, con respecto a eso. Sí, precisamente algo así, quería mencionar de que se confunde mucho el deber que tenemos el deber de ayudar a los demás. Se confunde el deber con la virtud. O sea, tú puedes ayudar a alguien más siempre y cuando pues lo hagas de una manera ética, ¿no? Y no, pues no tiene sentido ayudar a alguien más explotando a otros, ¿no? O haciéndole daño intencional a otros para ayudar a uno. Entonces, ahí es donde está el problema. Y a veces también otro ejemplo que me he topado es de que pues mucha gente ve como las campañas de rescate y esterilización lo ven como una forma incluso de activismo por los animales. O sea, es como que, bueno, yo no voy a informar del veganismo, pero estoy rescatando perros y gatos, estoy haciendo mi parte, ¿no? Y ahí está de nuevo otra vez el problema de que eso en realidad no está haciendo nada para la causa. O sea, es, es como pues intentar poner una bandita a una presa. O sea, no estás haciendo absolutamente nada para a- hacer que más gente adopte el veganismo, ¿no? ¿Y por qué? O sea, es porque este, como los perros y gatos, pues malamente fueron domesticados, o sea, eran antes animales salvajes y pues ya han estado en la compañía de los humanos por tanto tiempo. Es como que los humanos tenemos cierta relación con estos, al menos estos dos animales específicamente, de modo que que ellos sufran es que nosotros suframos al mismo tiempo. No pasa esto mismo con otros animales, por ejemplo, con las palomas o las ratas. No ves a nadie promocionando esterilización de palomas o de ratas,
porque si no las esterilizamos van a sufrir, ¿no? O sea, aparte que sacan el tema del sufrimiento, los sacan solamente en perros y gatos. O sea, ni siquiera es congruente en su discurso, ni siquiera se aplica a todos los animales. No, nunca he visto yo a nadie que haga alguna campaña para esterilizar cucarachas, por ejemplo, de la ciudad, esterilizar palomas, esterilizar ratones, esterilizar a ardillas, etcétera, etcétera. Siempre son las campañas para esterilización de perros y gatos. Y pues está muy interesante que específicamente sean solo esos dos, y ahí es donde nos podemos dar cuenta que pues es son varios temas, pero pues uno de ellos es el especismo, se ve evidente ahí, y aparte, este, la solución que traen, que pues, bueno, que venden con la esterilización no cumple, o sea, no va acorde a la ética, entonces quieren ayudar específicamente a unos y aparte no acorde a la ética. Y con ese ejemplo, Luis, me hace mucho sentido porque además de no, por ejemplo, impulsar campañas de esterilización a palomas, por ejemplo, a ratones, tampoco vemos gente adoptando cucarachas. O bueno, el otro día yo vi una cuenta de Instagram de un tipo que compraba y utilizaba insectos, básicamente como para mostrarlos, pero básicamente muy poca gente realiza ese tipo de cosas, pero vemos ahí un sesgo claramente con perros y gatos. Si fuese quizás realmente eh, un realmente querer ayudar o otra cosa, no, quizás sería hacia todas las especies o de las demás especies animales. Eh, y claro, y al final también concuerdo con lo que ustedes dicen con respecto al sufrimiento, porque básicamente es un sufrimiento, evitar un sufrimiento también de uno. Causa mucha incomodidad ver sufrir a los demás animales, eh, y ahí lamentablemente, claro, se confunde esto y se llega a vulnerar el derecho que tienen las personas no humanas, y caemos en este tipo de actos que son inmorales en sí mismos. Y ya para ir terminando, porque nos queda poco tiempo, a mí me gustaría mencionar, solamente para que la gente lo pueda entender, que hay, así como nosotros, básicamente por una cuestión de ética, nos oponemos a que se puedan esterilizar sin una justificación médica los demás animales, también contarle a la gente que si alguien ha adoptado algún animal no humano y lo tiene bajo su tutela, claro, uno no los puede esterilizar, pero sí se podría evitar que esos animales que están a nuestro cargo puedan eh, aparearse eh, con la justificación de que, que nosotros no podamos, como tutores y como responsables de la progenie de estos animales que tenemos bajo nuestra tutela, hacerlo bajo esa perspectiva. En el fondo, en ese hecho no estamos yendo en contra de un interés primordial o fundamental, que sería, por ejemplo, los que se mencionaban en un principio, que es la vida, a ser libre, o el derecho a la integridad física. Acá estaríamos, el celo se podría tomar como como un interés, lo tengo anotado acá, episódico, ¿no es cierto? Episódico, y podríamos evitar que esos animales se procreen, porque no tenemos las condiciones para poder traerlos en una condición digna.
No sé qué piensan sobre eso. Sí, o sea, sobre bueno, lo que está ahorita comentando Luis, sí hay gente que, por ejemplo, en España, y bueno, otra vez, irónicamente o paradójicamente, o ambas, son animalistas los que están promoviendo esterilización en palomas, pero para que no las asesinen. O sea, como se les ve como plagas, están promoviendo la esterilización de palomas porque la gente se queja de que pues que dejan el excremento y que causan enfermedades. O sea, ven como siempre son cuestiones que es porque les molesta a los humanos. O sea, no es realmente, no es una preocupación realmente por las palomas, sino por bueno, pues mientras no las maten o mientras no sufran, pues entonces vamos a esterilizarlas. O sea, es como si otra vez volvemos a las mismas discusiones que tenemos con la gente que promueve campañas bienestaristas y monotemáticas. O sea, ¿qué pasaría si hubiese una campaña de que van a rescatar a todos los perros y gatos posibles que se encuentren, que sea posible recoger de las calles, por ejemplo, por medio de ONGs o incluso por medio del gobierno? Los van a rescatar de ahí y les van a dar el mayor bienestar posible, pero van a estar, por ejemplo, trabajando en circos o van a estar alquilados como para terapia. Pues ahí ya, y obviamente los van a esterilizar. O sea, ahí está reduciendo el sufrimiento, ya no van a andar en las calles, van a tener comida, pero, o sea, ¿a cambio de qué? O sea, siempre es algo tiene que sacar de tajada el humano para, como si tuvieran que compensar las molestias de estar ahí, o no sé, o sea, está bastante ahí extraña esa manera de racionalizarlo. Y con lo que decías, Romano, de los intereses, bueno, sí, o sea, sí deriva de intereses fundamentales, por ejemplo, la reproducción y la cuestión sexual, pues deriva de una cierta autonomía sobre uno mismo y también del bienestar, porque uno busca el placer. Pero como mencioné al principio, hay derechos que solamente por el bien de ese sujeto mismo pudieran vulnerarse, que no son absolutos. A nosotros simplemente evitar que no se reproduzcan por medios no invasivos, o sea, por ejemplo, no sé, teniéndolos separados físicamente, vigilándolos, usando medios anticonceptivos como puede ser como preservativos o incluso, no sé si me acuerdo como dije, a lo mejor un pañal, podría ser cualquier otro aditivo que realmente no sea una intervención en su integridad física. O sea, podemos hacer eso y no estamos vulnerando de manera injustificada esa cuestión que menciono de la autonomía y del placer. Lo que se deriva de ahí sí es una cuestión esporádica. Por ejemplo, los perros y los gatos solamente tienen este deseo sexual en ciertos periodos, como sabemos que es el celo. Y solamente con aquellos individuos que también están en ese periodo de celo. Por ejemplo, los perros que buscan a las perras que están en celo, etcétera. O sea, por eso digo yo, citando a Francione, perdón, a Reagan, que es esporádico. O sea, no es que sea algo indispensable para el sujeto o que vaya en contra de la dignidad del sujeto. Es, por ejemplo, supongamos que adoptamos unos niños hiperactivos y que, bueno, no los podemos controlar, tenemos que tenerlos siempre vigilados. Y pues a ellos a lo mejor hasta les da por morderse o por tirarse puñetazos y no por eso les vamos a extirpar los dientes o a amputar las manos para que, bueno, pues al menos así ya no me preocupo de que se vayan a morder o que se vayan a golpear. O sea, más de uno se llevaría las manos a la cabeza si alguien propusiera algo así, pero cuando es cuestión de los demás animales se les hace sencillo, porque pues casi nadie se va a oponer, es lo mismo. O sea, otra vez reitero, ese tipo de discusiones, esos argumentos y los contraargumentos no son radicalmente distintos que los que tenemos con la gente no vegana de por qué sigue usando animales, y con los bienestaristas y no bienestaristas que se enfocan en que hay que reducir su sufrimiento. O sea, son básicamente los mismos argumentos y las mismas contraargumentaciones en el caso de la esterilización indiscriminada.
Sí, sí, absolutamente. Luis Ochoa, ¿algo que comentar? Sí, pues ya como comentarios finales, pues sí, efectivamente la esterilización no justificada médicamente es inmoral por todas las razones que ya dijimos aquí. Estás violando el interés a conservación de la propia integridad física del sujeto, la intención por la que se hace usualmente es una razón antropocéntrica, o sea, tiene que ser por algún beneficio humano, no puede ser por ninguna otra cosa. Si no le sacamos ganancia a eso, no vamos a hacer el esfuerzo, ¿no? Entonces, en algo que he aprendido es que en la ética importa mucho las intenciones, o sea, en por qué haces algo. No es lo mismo esterilizar porque si no se hace, el sujeto tiene un riesgo que pudiera hasta perder la vida o pudiera ser un riesgo mayor que esterilizarlo simplemente porque, ay, así estoy, como decía Luis Torres, estoy más tranquilo, ya no, si se escapa no se va a reproducir, o hay hay un, macho y hembra bajo mi cuidado, ya esterilizados, no me preocupo de que se vayan a parear cuando no esté viendo, lo hacen por esas intenciones, o sea, es distinto, ¿no? La razón. Y pues en sí, no, esto, pues obviamente hablamos aquí de las esterilizaciones, pero pues eso aplicaría para cualquier otro daño a la integridad física del sujeto, como por ejemplo, ah, cortarles las uñas a los gatos para que no rasquen mis muebles, ¿no? Por ejemplo, o, o no sé, cortarle la cola a los perros, que eso aquí en México, no sé por qué eso es tan común, que los perros les corten la cola, o mutilarles partes de las orejas, ponerle esos como tipo piercing, aretes, o sea, todas esas clases de daño de la integridad física son inmorales por la misma razón que la esterilización, o sea, no hay no hay una intencionalidad que vaya acorde a la ética al hacer todo eso, entonces, pues, por eso es inmoral. Sí, sí, exactamente. Bien, no sé si quieren agregar alguna otra cosa, ya estamos en la hora. Eh, Igual es un tema que podríamos seguir conversando quizá otro día, porque creo que este tema en particular es bien, cuesta harto que se acepte en general. Pero no sé si quieren para esta ocasión ya dar algún comentario final. Sí, sí, bueno, yo finalmente creo que ya dije la mayor parte de las cosas que se me ocurrían, pero la cuestión de por qué hay esta fijación especial con los perros y los gatos, hay otra vez esa contradicción que incluso la tiene cualquier no vegano. O sea, yo considero, o sea, a mí no me gusta ser políticamente correcto, yo pienso que esa gente, aunque se diga vegana, no es vegana. O sea, considero que hay un doble discurso, una disonancia ahí, es una pelea de ideas, como en cualquier no vegano, incluso los que aún comen y visten animales, etcétera. O sea, no hay una diferencia radical. Yo insisto en que hay no veganos que no comen ni visten ni en general usan animales, por lo menos en aquellas cuestiones en que detectan sufrimiento o que suponen que puede haber sufrimiento. Pienso que por una parte los infantilizan, o sea, por eso los visten así, así de formas graciosas y hacen videos con ellos, etcétera, como si fueran un sustituto de niños humanos. O sea, por una parte los ven así con esa inocencia, pero como si fuera quienes
quienes cubren ese espacio para quienes quieren tener niños o algo así, o algo que alguien, mejor dicho, que lo sustituya. Y como tienen la mayor parte de ellos un grado de domesticación tal que se han habituado mucho a nuestra manera de ser, hasta cierto grado, yo pienso que nunca es totalmente, o no sé, pero la mayor parte tienen cierta afinidad con nosotros, aunque no sea total. Y por otra parte, o sea, tienen esa infantilización y por otra parte, hacen acciones con ellos como si ellos fueran agentes morales. O sea, ya ves que, por ejemplo, pues en algunos casos con los perros, la gente que, bueno, se autopercibe como no vegana, o sea se acepta no ser vegana, pues los utilizan para terapias, como policías, como rescatistas, etcétera, como si ellos pudieran dar su consentimiento libre e informado para eso. Y también está esta cuestión de la esterilización, o sea, actúan sobre ellos como si la voluntad de esos sujetos hubiera sido que, bueno, está bien, esterilízame para que tú no te preocupes si yo me escapo o si yo tengo progenie por fuera, o sea, y para que no sufran los humanos. O sea, mi voluntad es que los humanos no sufran. O sea, pareciera que, yo sé que a lo mejor no explícitamente tienen ese pensamiento tal cual, pero pareciera que intuitivamente pensarían que hicieran eso, porque con un niño, aunque yo pienso también que los pacientes morales humanos tampoco hay un respeto generalizado, pero aún así a los pacientes morales humanos, al menos una porción importante de gente no les haría lo mismo, que le hacen a los demás animales. Y algunas, ya sé, ya también, así como con los demás no veganos, también con estos otros animalistas, ya me sé varias de las excusas. O sea, van a decir, bueno, no, pues que para los humanos hay instituciones que los ayudan y cosas por el estilo. Y bueno, y si no hubiera, o sea, en una región donde no hubiera apoyo, estaría bien esterilizar de manera forzada a humanos, o sea, contra su voluntad, ya sea pacientes morales o agentes morales de manera con coacción o sometimiento, pues no. Entonces, yo creo que tenemos que, si de veras, o sea, si alguien está haciendo eso por irreflexión, yo creo que por honestidad intelectual no debería de autodenominarse vegano y debe de reflexionar seriamente, y hasta que asuma qué son los derechos animales, entonces por una cuestión de honestidad, entonces sí ya podría llamarse vegano. Pero si realmente respetamos la dignidad de los demás animales, no debemos de basarnos simplemente en que queremos reducir su sufrimiento, que como ya hemos explicado en otros lives, es solamente una cuestión que nos alerta de que algunos de los intereses y voluntad, cuando nos damos cuenta, están siendo vulnerados. No es una consecuencia de eso, no es que haya que reducir o atacar el sufrimiento en sí, sino los actos violentos que lo derivan. O incluso aunque no lo deriven, los actos violentos son los que se deben de atacar. No te, No, no te, no te okay. escuchamos. No te escuchamos. Ya, ahí Okay. sí. No, te preguntaba a Luis Ochoa si quiere hacer algún comentario también final. Pues sí, nada más dirigiéndome a pues a las personas pues que se consideran veganas, que apoyan este tipo de campañas, que apoyan la esterilización, pues invitarlas a reflexionar con todo lo que hemos dicho en este live, de pues por qué es inmoral, ¿no? Y cuál es o sea, de- como dije al principio, creo que se está de acuerdo en que queremos pues abolir el uso, la explotación, la cosificación de los demás animales, ¿no? Y que se les considere así socialmente su estatus de persona. Eh, eso no lo va, no, nunca lo va a lograr. O sea, no podemos utilizar medios no éticos para llegar a respetar la ética en sí misma. O sea,
es una contradicción ahí. Entonces, pues lo importante es reconocer por qué no es ético, pues ya dijimos aquí todas las razones, y qué se puede hacer en su lugar, ¿no? O sea, es el, es el mismo caso que para todo, para las campañas monotemáticas, etcétera. Ah, informar acerca del veganismo, informarse primero uno mismo y luego informar a los demás, porque también informar cualquier cosa que hayas visto llega al mismo problema. O sea, en los medios de comunicación abunda el bienestarismo, entonces eso es lo que usualmente se propaga. Y de hecho el tema de la esterilización viene de ahí mismo, viene del bienestar animal, supuestamente. Entonces, primero informarse y informar hacia los demás acerca del veganismo. Incluso a gente que ya se considera vegana también es importante hablarle de estos temas porque son los temas controversiales que pues aunque ya dejaste de participar directamente, o sea, dejaste de consumir leche, huevos, carnes, este, piensas que ya estás haciendo tu parte cuando salen este tipo de temas que se hablan aquí en Diálogo Animal, es cuando pues uno se da cuenta que hay más, ¿no? Y hay veces que pues salen o sea, se llega al punto donde estás debatiendo con alguien que ya dejó de consumir todo eso, de participación en la explotación animal, y salen argumentos que son muy similares a los que la gente no vegana está usando para justificar su explotación animal. Entonces es muy, muy curioso cómo pasa todo eso, ¿no? Pasa lo mismo. Se piensa que ya desperté, ya estoy viendo la verdad, ya estoy en el tope de la cima de la ética, pero cuando se les cuestiona eso, regresan a los argumentos que antes usaban, ¿no? Entonces, sí es importante esta clase de temas, pues, para evitar, pues, propagar información que realmente no ayuda, incluso perjudica en sí a, pues, a la causa de la abolición de la explotación animal. Sí, absolutamente. Son parte del problema, exactamente. Así que yo creo que bueno, irnos con ese mensaje, la educación es lo más importante, es lo único que nos va a poder llevar a la abolición de la explotación, el reconocimiento de que los demás animales son personas y que tienen un valor que nosotros debemos respetar. Gracias Luis Ochoa, gracias Luis Torres, gracias a la gente que siempre nos prefiere cada vez. Esperamos en la próxima semana hacer una nueva transmisión, así que les agradezco mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense Hasta mucho. luego. Hasta Hasta luego, gracias. luego. Chao, chao. Bye.